La mañana que lo despidieron, César ni siquiera parpadeó. Yo lo vi. Estaba ahí, sentada a 2 sillas de distancia, en esa sala de juntas donde huele a marcador seco, ego rancio y café quemado. El nuevo CTO, con su cara de MBA recién salido del horno y su camisa blanca como para irse a un bautizo después, le soltó la frase sin temblarle un solo músculo en la cara. «Trae tu laptop. A partir de ahora nosotros nos encargamos». Y César, como si le hubieran pedido que apagara la luz al salir, se levantó, asintió una sola vez y dijo: «Claro, denme 10 minutos». Eso fue todo. Ni un reclamo, ni una pregunta, ni siquiera ese ruidito pasivo-agresivo que hacen los viejos cuando se agachan. Nada. Solo salió. Lo vimos perderse por el pasillo, con su paso de tortuga cansada y la chaqueta de siempre. Esa que tenía una mancha vieja de tinta que parecía un mapa de Centroamérica. Si esta historia te está atrapando, no olvides suscribirte y darle me gusta. El 97% de quienes escuchan nuestras historias lo hacen sin seguir el canal, pero cada clic tuyo ayuda a que sigamos contando verdades como esta. De verdad, gracias por apoyarnos. Volviendo a César, nadie entendía lo que acababa de pasar. Yo al menos no, porque César era como esos pilares invisibles que sostienen el techo sin que nadie se fije en ellos. El sistema Core, la plataforma que manejaba absolutamente todo lo que hacíamos, desde las operaciones de los clientes grandes hasta las automatizaciones internas más delicadas, era su criatura. Y digo criatura porque no era solo código, era memoria, intuición y una lógica que ningún otro humano en esa oficina entendía del todo. Lo que para otros era una base de datos, para César era una red neuronal emocional. Nunca lo decía en voz alta, pero él conocía cada línea, cada subrutina, cada excepción escondida, como quien conoce las marcas de nacimiento de sus hijos. Pero, claro, eso no se veía en los dashboards de productividad ni en las presentaciones llenas de synergy y scalability que traía el nuevo CTO. A él lo que le importaba era que el sistema no tenía frontend atractivo, que todo estaba en monolito y que había que migrar todo a la nube con microservicios. Sonaba como si quisiera desmontar un reloj suizo con un mazo de feria. Lo peor es que nadie se detuvo a revisar los contratos, porque claro, hace años, cuando la empresa apenas era una idea y César dormía en un colchón inflable entre cables y termos de café, nadie se preocupó por formalidades legales. No había tiempo para eso. Así que él, previendo el caos que podía venir, hizo algo que yo descubrí años después. Registró la plataforma bajo su holding personal, formal, legal, limpio, y cada vez que firmaba un contrato, lo hacía como prestador de servicios que otorgaba una licencia renovable. Nunca transfirió la propiedad. Nunca. Y lo más curioso, nunca lo ocultó. Estaba todo ahí, en una carpeta impresa, con etiquetas de colores y fechas en marcador rojo. Nadie le preguntó nunca porque a nadie le importaba mientras todo funcionara. Y como todo funcionaba, él seguía ahí, invisible, metódico, cansado. No necesitaba aplausos ni puestos de vicepresidente. Solo pedía precisión. Y cuando vio que eso también se había ido, entendió que ya no tenía nada más que hacer ahí. Esa misma tarde volvió, sin hacer ruido, con una laptop completamente nueva. Ni siquiera de la empresa. Personal, suya. La dejó sobre la mesa del CTO, conectada, lista para usar. «Aquí está lo que me pidieron», dijo. «Todo limpio, todo listo». Y se fue. Yo lo vi salir. Por última vez. Nadie lo despidió. Nadie lo abrazó. Solo desapareció. Lo que nadie notó, o nadie quiso notar, fue que con él también se fue el control de la única plataforma que mantenía en pie toda la operación. El corazón digital de la empresa,
latiendo aún, pero ya no bajo sus manos. Bajo su firma, sí, pero no bajo su sueldo. Y eso, querido oyente, fue el primer error de muchos, porque a partir del día siguiente, cada bloque de tiempo, cada pequeño parpadeo del sistema, empezaría a costarles más de lo que jamás imaginaron. Y lo único que les quedaba era tiempo, arrendado por 24 horas. Lo primero que hizo el nuevo CTO fue cambiar las sillas, literal. Dijo que la ergonomía era clave para la innovación y mandó traer unas sillas ridículas con respaldo de acrílico que parecían diseñadas por alguien que odia la columna vertebral humana. Lo segundo fue instalar esas pantallas táctiles en cada sala de juntas, donde uno podía dibujar ideas en tiempo real. Nadie las usaba. El tercero fue más simbólico. Mandó quitar el pizarrón blanco de la oficina de César. Dijo que era poco ágil, que necesitamos ir hacia lo digital. Yo escuché todo desde mi escritorio, porque los muros eran finos como papel higiénico. César no dijo nada. Solo se levantó, borró su diagrama a medias y metió el marcador en su mochila. Ni una palabra. Una semana después, la palabra reestructura empezó a asomarse en los pasillos como cucaracha en cocina ajena. El nuevo CTO, Rodrigo, 34 años, sonrisa de LinkedIn, hijo de alguien que conocía a alguien del consejo, decía en cada reunión que estábamos en una etapa de transformación digital. Y como todo imbécil que ha leído media página de Harvard Business Review, creía que transformar era sinónimo de borrar. En una junta de lunes por la mañana, sí, esas que huelen a resentimiento y pan dulce viejo, soltó su bomba con esa voz aguda y rápida que usaba cuando se sentía poderoso. Tenemos que soltar lo que ya no aporta. Vamos a aligerar estructuras. Empezamos hoy. Al mediodía ya habían salido 3 personas del área de QA. A las 3 tocó el turno de César. Ni siquiera lo citaron con recursos humanos. Lo mandaron llamar a la sala A. Estábamos solo 5 personas, pero a Rodrigo le encantaba el teatro. César, ha sido invaluable tu tiempo con nosotros, pero creemos que tu perfil no encaja con la visión tecnológica que estamos impulsando. Te pedimos que entregues tu laptop. A partir de ahora, nosotros tomamos el control. Así, como quien recoge una charola sucia. Nadie respiró. Yo vi cómo César lo miró con los ojos entrecerrados, no en enojo, en cálculo, como midiendo si ese chico sabía lo que acababa de decir. No hay problema, dijo. ¿Quieren que la traiga ahora? Sí, por favor. La gente de soporte va a hacer el backup completo. Queremos asegurarnos de que no se pierda nada del sistema. Yo juro que en ese momento vi cómo se le marcó la comisura del labio, como si estuviera aguantándose una carcajada. Claro, dijo. Todo estará ahí. Tardó menos de 1 hora. Volvió con una laptop nueva, sin etiquetas de la empresa. Caja blanca. Ni un solo sticker. La puso en la mesa con un gesto casi reverencial, como quien entrega las llaves de una casa que está a punto de incendiarse. Todo está limpio, como nuevo. El acceso principal está en escritorio. Usuario root, sin clave. Rodrigo ni lo miró. Solo dijo, perfecto, y se giró para hablar con uno de los PMs que ya había promovido sin entender siquiera lo que gestionaban. César salió sin mirar atrás. Esa noche, algo no me dejó dormir. Me quedé pensando en esa laptop, en lo que nuevo podía significar viniendo de César. No por paranoia, sino por lógica. César no confiaba en nada que no hubiera revisado 3 veces. Y si de algo estoy segura, es que no iba a dejar su legado, el sistema que él mismo construyó desde que esta empresa era una promesa garabateada en una servilleta, en manos de un niño con MBA y frases en inglés. Al día siguiente,
Lo primero que hizo Rodrigo fue convocar una junta con el equipo de ingeniería para reorganizar los accesos. Dijo que iban a dividir la plataforma en módulos, asignar responsables, documentar la deuda técnica. Como si eso no hubiera estado ya hecho, versión tras versión, por el propio César, a mano, con timestamps, logs y todo bajo control. Nadie cuestionó nada. Todos tenían miedo. Algunos creían que al fin las cosas iban a profesionalizarse. Yo, en cambio, sentí que alguien acababa de cortar el cable rojo en una bomba de tiempo, sin saber que estaba en cuenta regresiva. A las 10:17 de la mañana siguiente sonó el primer teléfono. No fue una alerta roja, no hubo explosión ni pánico, solo una llamada del área de atención a clientes. El módulo de conciliación bancaria de Argon Corp no está mostrando los datos en tiempo real. Rodrigo, aún flotando en la dopamina de su reestructura, dijo que era normal en una transición de liderazgo, que pronto todo estaría en la nube. A las 13:42, otra llamada, esta vez del equipo de operaciones logísticas. El sistema de inventario está respondiendo con una latencia de 11 segundos. Rodrigo mandó revisar los servidores. Dijo que debíamos escalar el rendimiento con herramientas modernas. A las 15:10, alguien de soporte técnico alzó la voz en la sala. ¿Quién carajos autorizó un cambio en el ciclo de renovación de las licencias? Silencio. Nadie entendía de qué hablaba. Los módulos están corriendo con licencias activas, pero se están renovando cada 24 horas, por bloques, automáticamente. Ahí fue cuando me levanté de mi escritorio y me acerqué. No podía evitarlo. Lo supe en el estómago. Era César. Era su firma, su estilo. ¿Qué proveedor figura en el sistema? Pregunté, fingiendo inocencia. Uno de los nuevos ingenieros, un chico brillante que aún no había perdido la ingenuidad, abrió un panel oculto del administrador de licencias y leyó en voz alta: Holding Nube Negra S.A. de C.V. Rodrigo frunció el ceño. ¿Qué es eso? ¿Algún proveedor de servicios? ¿Alguien de sistemas externos? Nadie contestó, porque nadie, excepto yo, quizás, sabía que ese era el nombre de la holding personal de César. Lo había registrado hace años, cuando empezó a documentar los primeros prototipos del sistema Core. No estaba escondido. Aparecía en los correos de los contratos internos, en letras pequeñas, en los campos de razón social. Pero como todo lo legal en esta empresa, había sido ignorado por años. ¿Y quién tiene acceso a renovar esas licencias?, preguntó alguien más. El ingeniero miró el panel, tragó saliva y respondió: Solo hay un token autorizado, y está revocado. Rodrigo se puso rojo. No puede ser. El sistema nos pertenece. Está alojado en nuestros servidores. Sí, pero la licencia, la ejecución legal del sistema, no es nuestra, dije yo, con la voz lo más neutra posible. Y ahí fue cuando se dio el primer quiebre, no por el fallo técnico, sino por algo más profundo, la conciencia de que nadie, absolutamente nadie, del nuevo equipo sabía cómo estaba armado ese monstruo de software que sostenía cada punto de la empresa. Y no me refiero solo al código, sino a las capas legales, los contratos de uso, las dependencias estructurales y las pequeñas trampas que César había dejado, no como castigo, sino como seguro. Eran candados con fecha de vencimiento, y el primero acababa de expirar. Rodrigo exigió una auditoría interna inmediata. Quería un informe técnico, uno legal y uno de percepción de riesgo, como si eso fuera una planilla de Excel. Durante las siguientes horas, el equipo corrió como gallinas sin cabeza tratando de rastrear el origen del modelo de licenciamiento.
Cada vez que pensaban haber encontrado la raíz, salía un nuevo archivo, un log encriptado, una carpeta protegida con permisos que solo se activaban si el hash del sistema coincidía con el último checksum firmado digitalmente por César. En el monitor central apareció un cronómetro. Nadie sabía de dónde había salido, pero contaba hacia atrás. 19:57:12. Luego, 19:57:11. Y así, cada segundo, como una gota de gasolina cayendo sobre un fusible encendido. Era el tiempo que quedaba antes de la próxima renovación. Si el sistema no conseguía una nueva licencia desde el holding, simplemente dejaría de funcionar. Y lo único que teníamos era una laptop vacía, un CTO histérico y un sistema que por primera vez parecía susurrar. Ya no son mis dueños. Esa noche nos quedamos varios hasta tarde, en silencio, con la luz blanca de las pantallas marcando en nuestras caras la palabra que nadie quería pronunciar en voz alta: pérdida de control. Rodrigo iba y venía como animal encerrado, abriendo puertas sin motivo, exigiendo actualizaciones cada 10 minutos, incapaz de aceptar lo evidente. No tenía ni la más mínima idea de qué había heredado ni cómo funcionaba. A las 21:14, alguien del área de contratos finalmente encontró el archivo original del sistema. Un PDF escaneado, mal rotulado, que decía en el encabezado Acuerdo Marco de Licencia de Uso, Núcleo Operativo que.6. No era propiedad intelectual, no era cesión, era una simple licencia, limitada, revocable, sin posibilidad de transferencia. Rodrigo lo leyó 3 veces, con las cejas fruncidas y las manos apretadas, como si quisiera ahorcar el papel con solo sostenerlo. ¿Quién firmó esto?, preguntó. Se lo respondimos sin drama, porque a esa altura ya no tenía sentido endulzar nada. Lo firmó César, en representación de Nube Negra S.A. de CB. Una pausa. ¿Y quién está en la junta de esa empresa? Otra pausa. Solo hay un miembro registrado, y es él. Rodrigo se quedó en silencio. Lo vi pasarse la mano por el cabello, esa pose de anuncio de shampoo que antes usaba para impresionar en las reuniones, ahora convertida en un tic nervioso. ¿Y legal? ¿Qué dice legal? Legal no decía nada, porque no había nada que decir. Los contratos de uso estaban perfectamente válidos, sellados electrónicamente, registrados con fechas previas a cualquier adquisición de capital. Nunca se firmó una cesión. Nunca se transfirieron los derechos del sistema. Todo seguía bajo la misma modalidad. Licencias por tiempo limitado, controladas por un token que ya no existía. Un joven abogado, al que nadie había visto antes y que claramente no esperaba ser protagonista de la noche, soltó lo que sería la frase de la semana. Desde el punto de vista jurídico, el sistema no es nuestro, lo usamos, como quien renta un coche con tarjeta vencida. Rodrigo se desfiguró. Por primera vez dejó de fingir liderazgo. Solo murmuró: no puede ser, esto no puede estar pasando. Es nuestro core, es el corazón de toda la operación. Lo era, pero no les pertenecía. Como un marcapasos instalado por un médico que, tras ser despedido, se llevó la única batería. A las 23:02 cayó el primer correo desde el Comité Técnico de los Inversionistas. Asunto: solicitud urgente de revisión estructural. Estimados, a raíz de inconsistencias detectadas en los ciclos de operación, solicitamos un informe detallado de la propiedad, titularidad y mecanismos de control de la plataforma tecnológica Core. Requiere respuesta en menos de 24 horas. Copiados: Consejo General, Comité Legal, Comité de Inversión y VP de Tecnología Global. Rodrigo se desplomó en la silla.
literalmente, como si le hubieran quitado el aire. Quiso responder de inmediato, pedirle a alguien que armara algo bonito, profesional, con gráficos, pero ya nadie le hacía caso. Todos estábamos demasiado ocupados intentando no vomitar, porque el tiempo corría, y con cada segundo que pasaba quedaba más claro que lo único que nos sostenía era un sistema que ya no obedecía a nuestras manos. Yo abrí mi correo y vi que tenía un mensaje sin leer, de César. Un solo archivo adjunto. Nombre: Verdugo, pasivo tu PDF. Lo abrí. Era una captura del contrato y una sola línea escrita en el cuerpo del correo: los sistemas no son de quien los usa, son de quien los firma. Guardé el mensaje sin responder y cerré la laptop, porque a esa altura ya sabía lo que se venía y no se podía detener. Solo mirar cómo el suelo se abría debajo de nosotros, letra por letra. La mañana siguiente empezó con una frase que congeló a todo el piso. 5. Se cayó el módulo de pagos recurrentes. Ni siquiera gritaron. Fue peor. Un silencio colectivo, espeso, como ese momento en el que alguien tropieza con un vaso en cámara lenta y sabes que ya nada lo va a detener. El equipo de finanzas confirmó el impacto. Más de 370.000 transacciones detenidas. Clientes premium llamando con amenazas legales, bancos congelando validaciones, y nosotros con cara de póker, sin saber si llorar, vomitar o fingir un infarto. Rodrigo entró a la sala de servidores como si fuera a salvar el mundo con su smartwatch. Levanten los backups, reinicien los contenedores, escalen los microservicios. Nadie se atrevió a decirle que eso no servía de nada, que podías hacerle un altar al dios de la nube si querías, pero si no tenías una licencia activa, el sistema simplemente no respondía. A las 09:47, un ingeniero, Mateo, creo que se llamaba, llevaba menos de 3 semanas con nosotros, encontró algo en uno de los logs más antiguos del sistema, oculto entre capas de archivos de auditoría. Un archivo .txt, sin nombre llamativo. Nada en mayúsculas. Solo un identificador numérico como si fuera basura digital. Lo abrió por rutina. Dentro, un solo párrafo. Este software se ofrece bajo arriendo rotativo a 24 horas. No transferible, no sublicenciable. Clave de renovación, personal. En ausencia de dicha clave, el sistema cesará funciones tras 48 horas contadas desde la última autenticación válida. Mateo se quedó quieto. El archivo tenía fecha de hace más de 4 años, firmado digitalmente, cifrado con la huella de César, una carta escondida en el corazón del sistema, como un testamento programado para leerse justo antes del apocalipsis. Rodrigo lo leyó en voz alta 3 veces, con los ojos cada vez más desorbitados. ¿Qué significa esto?, preguntó, como si aún tuviera sentido fingir ignorancia. Significaba exactamente lo que decía. César había construido el sistema con un sistema de leasing digital embebido. Cada 24 horas se necesitaba una renovación automática desde el servidor de licencias de su holding. La clave de renovación era personal y ya había sido revocada. No podíamos replicarla, no podíamos transferirla, no podíamos siquiera imitarla. El software no funcionaba sin ella. Punto. Un sistema operativo funcionando como bomba de tiempo. ¿Quedan licencias activas?, preguntó alguien de forma temblorosa. Mateo volvió al panel. Sí, pero... ¿pero qué? El contador de validez dice que tenemos 41 horas. Después de eso, blackout. Rodrigo agarró su teléfono, marcó a gritos a Recursos Humanos, pidió el último número de César, lo intentó una vez, luego otra, luego por correo, luego por LinkedIn, luego por el WhatsApp, que ya no mostraba ni foto de perfil. Nada, ni una palabra, ni un doble check. El sistema seguía corriendo, sí,
pero ya no por decisión nuestra. Estábamos viendo el reloj de arena desde adentro, y el único que podía girarlo otra vez estaba en algún lugar, probablemente tomando café en silencio, viendo cómo el mundo que construyó y que lo despreció empezaba a arder por no haber leído la letra pequeña. Yo me asomé a la ventana del pasillo. Desde ahí se veía la ciudad, el caos, los coches en fila, la vida normal. Afuera, todo parecía igual, pero dentro de esas oficinas éramos solo una empresa disfrazada de control, con un corazón prestado, a punto de detenerse. Ese lunes olía distinto. No a café ni a toner barato, sino a miedo. De ese que no se dice pero se siente en el aire, como cuando entras a una sala de hospital y todos bajan la voz sin saber por qué. Los servidores seguían encendidos, las luces parpadeaban como siempre, pero sabíamos que estábamos corriendo sobre hielo delgado y que abajo no había agua, había vacío. Rodrigo llegó con la camiseta fuera del pantalón, sin corbata, sin frases en inglés. La arrogancia ya no le daba para marketing. Quería reconstruir, clonar el sistema. Lo dijo como si fuera a cambiar una llanta. Hacemos un mirror de los contenedores, generamos una instancia paralela, lo apuntamos a una nueva base y ya está. No, no estaba. El primer intento fue una copia directa del ambiente productivo. Pero en cuanto el sistema detectó que el entorno no era el original, que faltaba el token maestro, que las variables de entorno no coincidían, que la IP no estaba en la whitelist, se activó el modo sandbox. Todo funcionaba, por 24 horas. Después de eso, el entorno se autolimitaba, desactivaba procesos esenciales, anonimizaba la data y mostraba un solo mensaje en pantalla. Licencia temporal expirada. Contacte con el proveedor. El segundo intento fue más sofisticado. Extrajeron los scripts base, inyectaron claves modificadas, saltaron validaciones, reescribieron parte del backend. Resultado: el sistema corrió 26 minutos antes de autoapagarse y dejó en el log una línea grabada en mayúsculas. Esto no es un backup. Esto es un robo mal hecho. César había previsto todo. Cada checksum, cada hash, cada línea del control de versiones estaba firmada digitalmente con su clave PGP personal. Si faltaba uno, si se alteraba otro, el sistema se caía. Y lo hacía con un dramatismo casi bíblico, apagando logs, limpiando buffers, invalidando réplicas. Una arquitecta del equipo nuevo, Lucía, brillante, honesta, con esa mirada de quien sí sabe lo que hace, se acercó a Rodrigo con un café frío en la mano. «No es replicable», le dijo. «Esto fue construido con una lógica relacional anidada. Lo modularizó solo para él. No hay entrada sin su firma. No hay lectura sin su permiso. No hay escape». Rodrigo ya no discutía. Solo respiraba por la boca, como quien espera que la siguiente llamada no sea de los abogados. A las 15:13 llegó el correo de los inversionistas. Asunto: condicionamiento de nueva ronda de capital. Lo leímos en voz alta, como si necesitáramos repartir el golpe entre varios. Hasta no verificar titularidad legal de la plataforma Core, la transferencia pactada de fondos se considerará en suspenso. El riesgo operativo identificado afecta directamente el valor percibido de la compañía. Traducido: sin el sistema, no hay dinero. Sin dinero, no hay empresa. Rodrigo alzó la voz, por última vez. «Entonces compremos la licencia. ¡Ya! ¿Cuánto quiere ese maldito? Páguenle». Y ahí vino la parte más patética de toda esta ópera de arrogancia. Nadie sabía a quién llamar. No había número, no había correo, no había un formulario en la página. El sitio web del holding tenía una sola pantalla en blanco con el logo, una nube negra cruzada por un rayo y una frase: «Servicios a puerta cerrada».
No se reciben solicitudes externas. Rodrigo me miró como si yo tuviera la respuesta, como si por haber trabajado cerca de César pudiera invocarlo con un código secreto o una anécdota nostálgica. «No tengo cómo contactarlo», dije. Y era cierto. César no dejaba cabos sueltos, ni personales ni digitales. Una hora después, alguien, creo que el mismo Mateo, el ingeniero que había encontrado el archivo con la cláusula, intentó escribirle por GitHub un comentario educado, casi suplicante, en uno de los repos privados donde aún figuraba como autor. La cuenta de César había cambiado su avatar. Ahora era un GIF en bucle de una tormenta lejana, y justo debajo apareció una respuesta, breve, casi clínica. Los sistemas no se compran, se respetan. El comentario fue borrado segundos después, pero ya lo habíamos leído todos y entendimos. Ya no estábamos negociando con un empleado, estábamos a merced del único arquitecto que había entendido que lo esencial no se entrega, se firma, se arrienda y se protege con dientes, código y silencio. A las 06:04 de la mañana siguiente, justo cuando la ciudad apenas comenzaba a abrir sus párpados de concreto, llegó el correo. Sin asunto, sin firma, sin cuerpo de texto decorativo. Solo un remitente. Licencias en nube negra. Tome que quise. Nadie dijo nada en voz alta. Pero en cuanto lo vimos, supimos que era él. César. No en persona, pero sí en intención, en estructura, en ritmo. Abrimos el mensaje con la solemnidad de quien abre una carta de sentencia. El encabezado era claro. Propuesta de continuidad operativa. Sistema Core 1.0 y el contenido. Fue una clase maestra de asimetría negociadora. Nada de lenguaje corporativo. Nada de falsas cortesías. Solo cláusulas, precisamente formuladas, imposibles de malinterpretar. Tarifa base. 10 veces el valor mensual anterior. Pagadera por adelantado, en bloques de 90 días. Condición de exclusividad. El sistema solo podrá ser utilizado por esta empresa. No se permite sublicenciamiento ni subcontratación de funciones relacionadas. Gobernanza técnica compartida. El holding tendrá participación directa en los comités de decisión tecnológica. Participación en beneficios. Un porcentaje de las utilidades generadas a través de la plataforma se transferirá mensualmente como regalía. Duración inicial, 6 meses. Renovable bajo evaluación unilateral del proveedor. Vigencia de oferta, 24 horas. No había margen de discusión, ni un solo párrafo que diera lugar al malentendido. El mensaje cerraba con una sola línea, sin negritas, sin firma, sin rencor. Llamarlo traición es un lujo que no pueden permitirse. Llamémoslo transición. Rodrigo leyó el mensaje en silencio. Luego lo volvió a leer, y otra vez. Cada palabra era un puñal con guante de terciopelo. No podía gritar, no podía negar, solo podía entender, tarde, que el juego ya no era suyo. A las 08:22 el consejo se reunió de emergencia. Estaban todos, los inversionistas, que antes hablaban de escalabilidad agresiva, los directores que hacían presentaciones en inglés sin saber conjugar en pasado, y los abogados que habían firmado sin leer porque todo eso ya lo ve legal. Ahora todos miraban la pantalla con cara de misa. ¿Esto es legal?, preguntó uno de ellos. Es impecablemente legal, respondió el abogado más veterano. Y brutalmente eficiente. El único que intentó abrir la boca fue Rodrigo. No podemos aceptar eso. Es un secuestro disfrazado. El VP financiero, que hasta entonces no había dicho una sola palabra, se giró hacia él y lo miró como quien observa una mancha de humedad en la pared. Rodrigo, lo secuestrado no fue el sistema, fue tu sentido común. Silencio. Se votó. 8 a favor, 1 en contra, 2 abstenciones.
Se aceptó convocar a César. No como empleado, no como socio, como proveedor soberano. Yo fui quien redactó el correo. Asunto. Reunión solicitada. Consejo de emergencia. Estimado IN. César Vargas. En nombre del Consejo, solicitamos su presencia en una sesión extraordinaria para discutir los términos de continuidad operativa del sistema CORE. Valoramos su tiempo y disposición. Proponemos reunirnos hoy a las 18 horas en la sala E3. La respuesta llegó 18 minutos después. Confirmado. Puntualidad es condición. Y así, el hombre al que sacaron sin despedida, al que silenciaron en nombre del progreso, regresaría al mismo edificio. No con un gafete, sino con un contrato. No como parte del equipo, sino como dueño del reloj. A las 17:57 entró a la sala. Sin apuro, sin carpeta, sin presentación en PowerPoint. César Vargas, camisa beige, pantalón de lona, una libreta vieja bajo el brazo. Caminó hasta el extremo de la mesa de juntas como si fuera su sala de estar. Ni una gota de ansiedad, ni rastro de revancha visible, solo una calma impenetrable, de esa que da el saber que uno tiene todo en regla, y el otro, todo en llamas. El consejo estaba alineado como en juicio sumario. Rodrigo al centro, con cara de víctima y cuello manchado de sudor. A su izquierda, 3 inversionistas de rostro impenetrable. A la derecha, los de legal, con computadoras abiertas y expresión de funeral caro. Y yo, detrás, junto a Lucía, y 2 personas más del equipo técnico, tratando de respirar lento para que no se notara el temblor en las manos. Gracias por venir, César, dijo el presidente del consejo, rompiendo el silencio con voz diplomática. Él solo asintió. No dijo gracias. No dijo nada. Abrió su libreta, sacó 3 hojas impresas y las puso sobre la mesa. Esto, dijo sin subir la voz, son los contratos vigentes de arriendo de la plataforma, firmados por mí, por la empresa y validados con sellos electrónicos conforme al Código de Comercio, vigentes hasta la fecha que ya conocen. Un abogado los tomó, los revisó en tiempo real. Hizo un gesto leve. Era cierto, todo legal, todo en orden. En ninguno de estos documentos, continuó César, se menciona cesión de propiedad intelectual. Tampoco se establece cláusula de permanencia ni de continuidad post-relación laboral. Eso fue decisión de ustedes. Yo solo respeté lo firmado. El presidente del consejo frunció los labios. ¿Y por qué no lo dijiste antes? Porque no era necesario, respondió César. Yo estaba cumpliendo mi parte. El problema comenzó cuando alguien asumió que las cosas eran suyas, sin verificarlo. Ahí, Rodrigo explotó. «¡Esto es una trampa! Tú sabías que ibas a hacer esto, lo preparaste, saboteaste deliberadamente la infraestructura para tenernos de rodillas». César lo miró por primera vez desde que llegó. Le sostuvo la mirada con esa expresión que uno pone cuando observa a un perro pequeño ladrar desde el otro lado de una reja. ¿Sabotaje? El sistema siguió funcionando exactamente como fue diseñado. Ustedes cambiaron la cerradura sin pedir la llave, y cuando no les abrió, gritaron traición. Rodrigo miró a los inversionistas, buscando apoyo. Nadie lo respaldó. Uno de ellos, una mujer de voz firme, acento del norte, le preguntó: «¿Qué hizo usted para verificar la titularidad del sistema antes de ejecutar su plan de reestructuración?» Rodrigo tartamudeó. «Legal. Nunca me dijo que había que revisar eso». La mujer le clavó una mirada que podría haber cortado vidrio. «Usted era el CTO. Si no sabe que es propiedad de la empresa y que no, entonces no es CTO. Es un improvisador caro». La frase quedó flotando en el aire como cuchilla en quirófano. Legal no dijo nada, porque no había nada que refutar. Los contratos de César eran válidos, detallados,
fechados. Cada cláusula estaba ahí, en español sencillo, con firma digital y con acuse de recibido. Todos habían pasado por las manos de la empresa. Todos fueron ignorados. El presidente del consejo suspiró. Luego habló despacio, como quien mide cada palabra para no tragarse una demanda. César, entendemos tu posición. Ha sido esclarecedor. Nos interesa que esta relación continúe. Quizás podríamos discutir tu reincorporación en un nuevo esquema. Dirección técnica, participación accionaria, lo que consideres justo. César sonrió por primera vez. No una sonrisa de burla, tampoco de ternura. Era una de esas sonrisas que nacen del alma cansada, del cuerpo que ya no quiere volver donde no lo respetaron. No, gracias, dijo. Ya no necesito un cargo. Tengo un contrato. Y ese contrato ahora es su calendario. Se levantó, guardó su libreta y salió sin más. La puerta se cerró sola, como si el edificio entendiera que acababa de irse el único que sabía cómo mantenerlo en pie. Los demás se quedaron ahí, en silencio. Con la plataforma funcionando. Sí, pero arrendada, condicionada, temporaria, con un reloj que ya no marcaba sus horas, sino las de él. La sala de conferencias del piso 12 nunca había estado tan llena, ni tan silenciosa. Los inversionistas estaban todos presentes, en persona, sin filtros de Zoom ni cámaras apagadas. No había café, no había cortesías, solo un aire espeso, suspendido como una amenaza. La presentación la abrió la VP legal, con una voz neutra y bien entrenada que no pudo ocultar la humillación. La plataforma core de la empresa no es un activo propio. Es un software que operamos en modalidad de arriendo renovable cada 24 horas, sujeto a condiciones externas fijadas por un proveedor independiente. Un murmullo de incredulidad recorrió la mesa como un escalofrío colectivo. ¿Y quién es ese proveedor?, preguntó un hombre de voz grave y acento extranjero. La abogada miró los papeles. No hizo drama. Una sociedad denominada Nube Negra S.A. de C.B., propiedad de una sola persona, César Vargas. Un segundo de pausa. ¿Y ese contrato ya está vigente?, preguntó otra voz. Ella asintió. Desde anoche, firmado por el Consejo, con vigencia inicial de 6 meses, prorrogable. Rodrigo, sentado al fondo, con el cuello de la camisa desabrochado, apenas respiraba. Pero aún intentó su último movimiento de cadáver político. Esto es insostenible. No podemos operar bajo amenaza permanente. Este contrato convierte al proveedor en juez y parte. En cualquier momento puede subir las tarifas o apagar el sistema. El presidente del Consejo se giró hacia él, con el rostro pétreo. Rodrigo, tú lo despediste. Tú ignoraste los contratos. Tú eliminaste su puesto sin siquiera preguntar qué sostenía la infraestructura de esta empresa. Y tú, Rodrigo, ya no trabajas aquí. Lo dijo sin levantar la voz, como quien termina un problema de matemáticas. Rodrigo no replicó, solo se quedó sentado, inmóvil, como si aún creyera que alguien iba a salir en su defensa. Nadie lo hizo. Un asistente entró, le entregó un sobre. Carta de terminación inmediata, sin indemnización. La reunión continuó. La nueva directora técnica, Lucía, elegida esa misma mañana por unanimidad, proyectó el nuevo esquema operativo. Cada 24 horas, el sistema requería una renovación del token. El proceso era automático, sí, pero estaba condicionado al cumplimiento estricto del nuevo contrato. Gobernanza compartida, reportes de operación cruzados, comité de calidad dual, transferencia de un porcentaje de utilidades sobre transacciones. En resumen, la empresa seguía viva, pero arrendada. Funcionaba, pero bajo términos que ya no podía dictar. Por decisión propia, había cambiado un ingeniero por un acreedor. Yo salí de esa reunión
con la sensación ambigua de la justicia, que no es dulce, pero sí necesaria. Y cuando encendí mi laptop, noté que en la pantalla principal del sistema, justo debajo del logotipo de la plataforma, alguien, quizás César, quizás Mateo, quizás el propio servidor automatizado, había agregado una pequeña línea en gris claro, apenas visible, sin escándalo. Solo decía: me quitaron la laptop, yo les quité el suelo. Y todo siguió corriendo, por ahora, por un día más, y otro, y otro.